El otro día comentaba con alguien y me estaba acordando de cuando mi papá nos enseñó a manejar. Esto hace muchísimos años. Yo aprendí a manejar a una edad muy temprana, tendría 12 o 13 años. Y mi papá hacía algo bien interesante. Nos llevaba a la calle más empinada de la ciudad y a mitad de la calle, con coches detrás, ponía el freno de mano, se bajaba del coche, se pasaba al asiento del copiloto, nos sentaba en el asiento del piloto y nos decía: dale, tú puedes. Usted sabe lo que se siente eso. Es horrible, una situación de pánico. Pero el día de hoy, me puedo jactar de que sé manejar muy bien gracias a ese tipo de enseñanza de mi papá. Y sabe, Jesús no lo hacía diferente. Amados, buenos días. ¿Cómo están? Yo no sé cómo hayan aprendido a manejar ustedes, pero esta historia que les cuento es verídica. Mi papá nos llevaba a una calle que se llama la calle del Cerro, entonces imagínense, ya en el nombre hace honor a la inclinación de la calle. Y se bajaba, y aunque hubiera coches detrás y nos empezaron a pitar, le ponía presión, pero teníamos que sacar adelante. Y yo creo que en 2 o 3 ocasiones que nos llevó, sacamos adelante y aprendimos a arrancar en su vida y nos hicimos choferes muy diestros. Hay una parte, y esto está escrito específicamente en el Evangelio según San Marcos, no en el de Mateo, pero sí en el de San Marcos, de la misma historia de Jesús caminando sobre el agua. Jesús ve a los discípulos, los ve asustados por la tormenta, los ve preocupados, los ve remando cansados. Pero dice, cuando Jesús los vio, quiso adelantárseles. Fíjese nada más, se oye feo, pero Jesús por un momento tuvo la intención de dejarlos ahí. ¿Y sabe por qué? No era por gacho. Era porque tenía la certeza que en el corazón de los discípulos había la fe suficiente como para salir adelante de la situación. Así como yo le puedo asegurar, mi papá no nos dejaba ahí ahora sí que para hacernos bullying. Mi papá sabía que teníamos la capacidad de salir adelante y de arrancar un coche en su vida y con el freno de mano puesto y con la presión de los coches detrás de nosotros pitándonos. Jesús dice, cuando Jesús los vio, quiso adelantárseles. Quiere decir, quiso pasar de largo, porque tenía la certeza que había puesto y depositado en el corazón de los discípulos la suficiente enseñanza y la suficiente fe para salir adelante. Y muchas veces, amados, ustedes y yo pasamos situaciones difíciles. Ustedes y yo pasamos cosas que parecieran terribles y no vemos respuesta de Dios y pareciera que Dios se fue. De hecho, hay un libro maravilloso que habla sobre este tipo de situaciones. La Biblia los llama desiertos. Este es un libro que está escrito por John Bevere, que se llama Dios, ¿dónde estás? Y yo, recapacitando sobre esta escena que estamos viendo y específicamente esta parte donde dice cuando Jesús los vio quiso adelantárseles, yo quiero pensar que así como lo vio en ese momento, así lo ve el autor. John Bevere es un escritor padrísimo. Si me pregunta, con todo gusto le paso la liga para que consiga el libro y lo lea. Porque Jesús, o Dios, o como usted le quiera decir, sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia promete que Dios no nos dará una carga más pesada de la que podamos soportar. Y si Jesús pensó pasar de largo y seguirse derechito, es porque sabía que había lo necesario en el corazón de los discípulos. Amados, la fe y las pruebas no se tratan de aprender. La fe y las pruebas se tratan de que pongamos en práctica todo aquello de lo que Dios nos ha estado hablando. Dios no habla en vano. Dios no quiere que aprendamos de la dificultad. Dios quiere que aprendamos de escucharlo. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En ningún lado dice que la fe viene por las broncas y por aguantar, ni por las pruebas.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir, Jesús ya les había hablado lo suficiente a los discípulos como para que salieran de esa situación. Así, cuando usted se sienta en una situación y no vea una respuesta de Dios, póngase a pensar en todas las cosas que sabe Dios. Póngase a hojear su Biblia. Busque en la palabra y se va a dar cuenta que usted tenía la solución previamente. ¿Se fija cómo de una historia tan sencilla podemos sacar tantas y tantas enseñanzas? Le invito a que lo consulte y nos vemos mañana y no deje de comentarme. Que Dios le bendiga.